Un súper saludo en Cristo Jesús a todos ustedes, bienvenidos a este podcast Háblame, un espacio donde voy anotando algunas de las enseñanzas que Dios me va dando, la oportunidad de aprender a través de la palabra y la Santa Iglesia Católica. En este episodio les traigo un casi story time, algo de biografía, pero en sí es un háblame de una mujer espectacular que admiro mucho, que es una iluminada de la gracia y de la Divina Trinidad, y es un háblame de Santa María Bernarda Wittler. El 19 de mayo, como Iglesia Católica, celebramos la Pascua Eterna o el Día de Santa María Bernarda Wittler. Esta es una santa con nacionalidad suiza, fue llamada a la vocación religiosa. Ella se congrega en las franciscanas de María Auxiliadora con un firme propósito de servir al Señor hasta la muerte en una vida contemplativa, es decir, vivir, rezar, trabajar dentro de un monasterio, o sea, enclaustrada en un monasterio. Y ella tiene como nombre de pila Verena Wittler y toma el nombre a la hora de recibir el hábito y de vivir para la vida contemplativa, toma el hábito de Sor María Bernarda del Sagrado Corazón de María. Ella, dentro de su vida monástica, conoce la realidad de las misiones en Latinoamérica, que hay escasez de misioneros, hay escasez de sacerdotes, de religiosas, y pues recibe la invitación de Monseñor Pietro Schumacher, un obispo de Puerto Viejo en Ecuador, quien le pide venir a la diócesis ahí en el país de Ecuador a servir y a misionar por este pueblo latino. En esa invitación, Santa María Bernarda Wittler reconoció claramente la voluntad de Dios que la llama a ser anunciadora del Evangelio en aquella tierra pues lejana, pues Suiza, Ecuador. Y en ese proceso de su vocación religiosa, pues se le concede y recibe el indulto papal, que son facultades generales concedidas por la Santa Sede a obispos o a otros para hacer algo no permitido por el derecho común. Pues ella pasa de una vida contemplativa a una vida misionera, convirtiéndose así en misionera y fundadora de la franciscana misionera de María Auxiliadora. Para mí, hablar de Santa María Bernarda Wittler es un gozo, es una de mis santas favoritas, además que no sabía, pero en su vida de monasterio ejerció en los servicios de ecónoma, algo obviamente que me da sentimiento, pues por gracia de Dios fui ecónoma del Seminario San Carlos Borromeo, aquí en la provincia eclesial de Cartagena. Asimismo fue maestra de novicias y superior, y alcanzó un grado de unión súper místico con Dios, y digamos que esa mezcla mística en sus años vividos como monja, en su vida contemplativa, le da un valor agregado ahora a su vida misionera como hermana, y es todo súper top. Bueno, y por mi parte yo conocí a esta santa María Bernarda Wittler por un libro que me regaló un padre amigo que en ese entonces era el capellán del Colegio Bifi en Cartagena, ciudad donde yo nací, donde vivo y donde se encuentran los restos de esta espectacular y hermosa santa. Lo que me hace estar muy agradecida con Dios por el regalo de conocerla, y también de crecer y vivir en esta arquidiócesis de Cartagena, pues somos muy bendecidos por tener dos restos de santos en nuestra ciudad, San Pedro Clavel y Santa María Bernarda Wittler. Bueno, y esta santa hermosa, desde mi unpopular opinion, es un tanto desconocida e infravalorada aquí en Cartagena, digo yo, no por su nombre, porque pues se conoce por importantes proyectos sociales que todo cartagenero pues tiene conocimiento, como la Clínica María Bernarda y el Colegio Bifi. Entonces no lo digo por quienes no saben de su existencia, sino más bien porque es infravalorada desde sus cualidades, desde su historia, desde su riqueza doctrinal, desde su mensaje. O sea, leer a Santa María Bernarda Wittler es como conocer varias cualidades de la Divina Trinidad. Es conocer a la Divina Trinidad de un ser tan hermoso y lleno de don de Dios que es Santa María Bernarda Wittler. Entonces, popularmente en Cartagena, los cartageneros se quedan solamente con la típica historia de que hay esa monja y sus múltiples cuadros en la clínica que me dan miedo, o se quedan solo como con la imagen del colegio Pupi o con lo que han vivido dentro de la clínica o el servicio con las monjas dentro de la clínica, y detrás de esa imagen van muchas cosas más. Entonces se pierden de algo tan especial y tan bonito como es
la vida de un santo, que es un regalo de Dios, y mucho más aquí en nuestra ciudad, donde está ese santuario, de donde podemos visitarla, ahí en el colegio Bici. Santa María Bernarda Viltre, ella es un modelo de humildad, de obediencia, de amor por todos. Y esto que les voy a decir es, o sea, me suena a mí como un I know that feels it, I feel that, sé que se siente, hermana. Pues fue una mujer muy perseguida y humillada por el clero, pero ella amaba en oración, en servicio, la vocación sacerdotal, y pues es la patrona de los sacerdotes de esta arquidiócesis de Cartagena. En uno de sus escritos dice: Bernarda sintió la incomprensión de algunas de las hermanas de Europa, de las primeras compañeras de viaje de la misión. Fue objeto de malquerencia por parte de algunos sacerdotes, que consideraban muy dura la regla que las hermanas practicaban en las tierras donde misionaba. Fue calumniada por sus detractores, pero Bernarda oraba por ellos, lo bendecía y ofrecía continuos sacrificios por esas personas. Y digo así de I know that feels it, I feel that, de que sé que se siente, y obviamente ella es santa y yo soy yo con mis miles de defectos, pero que reconozco que es difícil desde cada uno de nuestras particularidades perdonar ciertas cosas. Pero es allí que viene la vida de los santos, viene a mostrarnos con su ejemplo el camino que es Dios. Y ya sabemos que amar se paga con amor, y una forma de amar profundamente es la oración. Entonces yo quiero dejarles de esta santa tan top y espectacular el top 5 de enseñanzas que Dios me ha dado a través de su hija amada, Santa María Bernarda Wickler. Número 1, humildad. O sea, Santa María Bernarda Wickler dijo: ningún amor es verdadero si no se edifica sobre la humildad. Solo la humildad y el amor de oblatividad, o sea, de entrega, nos puede abrir las puertas a la vida interior. Ella menciona que Yahvé dijo a Abraham: anda en mi presencia y sé perfecto. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 1. Es andar en la presencia de Dios, y ser perfecto se relaciona con eso que nos decía: amor, humildad y vida interior. Entonces, amar desde la oblatividad, es decir, desde la entrega, es entregarnos a quien es el amor, a Dios, entregarnos a Dios. Ella decía: la senda que lleva al cielo es estrecha, qué desnudos y libres han de estar los que hay que caminar por ella. Es decir, desnudos, libres, vaciarnos de toda atadura y amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso significa que también entreguemos todo lo que somos al que nos dio todo. Y todo lo demás, o sea, si uno pone a Dios sobre todas las cosas, todo lo demás viene por añadidura. Es decir, entregarlo todo en un amor que es desde la oblatividad. Asimismo, recordar que llevamos adentro a Dios, y de allí que nada somos sin Él. Radica la humildad. Y ella decía: la humildad atrae la gracia divina, y donde ella fluye, brota por sí misma la santa caridad. Y en este punto de humildad, el punto número 1, por último, mirar nuestro interior. Ella decía: relacionémonos con Él, o sea, relacionémonos con Dios de mil maneras, y aprovechémonos de la inhabitación trinitaria. Inhabitación significa morada de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestra alma. Entonces, ¿cómo relacionarnos con Él? Nosotros tenemos tantas formas de relacionarnos, conocemos muchas, como los gestos, los actos de amor, las palabras, los pensamientos. O sea, dentro de todo eso, dentro de todas esas formas o maneras que tenemos de relacionarnos, darle cabida a que Dios sea superior, sea el centro y lo primero, y esté por encima de todo eso. Entonces, allí aprovechar la inhabitación, es decir, la morada de esas tres personas, aprovecharla porque están dentro de nosotros. Igual recordar que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y nosotros nacimos para vivir esa imagen y ser semejante a quien nos creó, que es el amado. Como segundo punto tenemos ante el sufrimiento. Ella decía: los caminos y disposiciones de Dios son siempre paternales, santos y llenos de amor. Dolores y sufrimientos llevan al alma al cielo en la tierra. Y esto me hace recordar a San Pablo en la cita Romanos 8:28, que decía, bueno, y yo siempre voy a hacer
referencia a esta cita, Romanos 8:28, y que es que, y sabemos que todas las cosas Dios obra por bien de aquellos que lo aman y que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, es decir, todo lo que nos pasa cobra sentido si se lo damos a Dios, si se lo entregamos a Dios. Recuerden, ese amor desde la oblatividad, desde la entrega. Y ella también nos decía que dejar todo en las manos paternales de Dios. Mateo 16:24. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y todo aquello que ella le hacía sufrir, ella lo ponía en oración. Y también ella daba gracias y alabanzas, o sea, en todo momento esa mujer sabía lo que era orar a tiempo y a destiempo, alabar a tiempo y a destiempo. Entonces, ella ponía sus sufrimientos y sus dolores en oración, y ella me enseñó esta frase que impactó mi vida y que me ha ayudado mucho, y que pues cuando tengo la tentación del rencor, de no perdonar, pues esta frase ha calado en mí y está en mi subconsciencia, y es: manejaré una espada de venganza cuyo filo penetre en los corazones, pero sin causarles dolores. Es la espada de la oración diariamente ofrecida por estas personas. Que Dios les perdone todo completamente, así como también nosotros perdonamos. También tiene como enseñanza: Señor, a quienes me injurian, cúbrelos con la dulzura de tu amor. Imagínense esa jaculatoria: Señor, a quienes me injurian, cúbrelos con la dulzura de tu amor. Ella también, como en una de sus reflexiones, pensaba: Bernarda, se decía como Bernarda, piensa en el precio de tu redención. Dios es escarnecido, o sea, burlado, para que tú seas honrada. Es azotado para que tú seas consolado. Es crucificado para que tú seas libre. Piensa y considera cómo Cristo padeció toda clase de penas, o sea, toda clase de pena por nosotros. También que pensemos en este momento eso. Y decía: un rey del mundo lo escarneció, o sea, un rey del mundo se burló de él. Un jefe lo juzgó, un discípulo lo traicionó. Los apóstoles, que eran pues sus amigos, lo abandonaron. Pontífices, escribas, fariseos lo entregaron. La multitud lo condenó y los soldados lo crucificaron. ¿Cómo puedes correr mejor suerte tú que tu amado esposo? Uf, lo digo todo ahí. Entonces, en el tercer puesto del top 5 de enseñanza de Santa María Bernarda Winkler, hablemos sobre las injusticias. Ella decía: las llamadas injusticias tienen su razón de ser en el campo sobrenatural. Ellas son el pago justo de nuestra condición de pecadores. La justicia, enfocada así, se toma en virtud de humildad y en heraldo de amor, de oblatividad. Es difícil, ¿cierto? Esta ley en particular me da duro. Santa Bernarda dice: por nosotros mismos, o sea, por nosotros, por nuestra fuerza, es imposible hacer eso realidad o ver las injusticias de esa manera, pero con la ayuda de Dios, sí. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una gran humildad, ella decía, una gran humildad y un sentido de pobreza evangélica. Entonces decía: la preciosa virtud de la humildad favorece el crecimiento de todas las virtudes, sin ella no hay ninguna otra. Y decía: qué fácil nos es decir soy una pecadora. Recuerden que yo les dije al principio de este podcast que era una pecadora, y así como ella es santa y soy yo una pecadora. Y Bernarda remata diciendo: pero qué difícil es convencerse de ello sinceramente y mostrarlo de palabra y obra. Y justo me es muy difícil en mi realidad, porque hay varias situaciones de mi servicio laboral, de mi ex servicio laboral y sentimental que me cuestan asumir así la injusticia, y también como de bajar la cabeza y de entregar tanto mis fallas como lo que me parece injusto a Dios, y mirarlo como una mezcla de mortificación o una mezcla de yo me lo merezco porque yo soy pecador, y que tenga como que esa injusticia, eso que estoy pasando, ese trato humillante, pues ofrecerlo a Dios por mis pecados. Eso cuesta mucho y es un proceso y es algo que justo en estos momentos pues estoy pasando, y pues ahí están los santos dándonos ejemplo del camino, de la verdad, de la vida, de cómo
vivir y afrontar y mejorar nuestra relación con Dios. Desde este punto también quiero hablar de que Santa María Bernarda Blite dice: tenemos que ser pobres como dice el Señor en el Evangelio, en Mateo 20:26, que el más grande entre ustedes sea el servidor de todos. O sea, el que verdaderamente tiene alma de pobre, decía, se desprecia a sí mismo y ama a quien le golpea la cara. Allí como que también referencia a recordar que el Señor dice: si alguien te pega en una mejilla, pon la otra mejilla. Y esto no va como en un sentido masoquista del dolor, sino como en ese sentido de que no solo amar a quien te ama, sino también amar a tus enemigos, porque el Señor sabe que todo lo que va fuera del amor hace daño. Y si uno vive enojado y en rencor con nuestros enemigos y con todas las situaciones que nos pasan, pues no va a tener paz, no va a ser feliz, no va a recibir la paz verdadera, que es la paz que Dios nos da, porque podemos tener momentos momentáneos de paz, pero es que nada como la paz que da el Señor, que aun cuando alguien muy querido se haya muerto, tú puedes sentir paz porque Él te da la gracia de las virtudes como la esperanza y la fe en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Ya estamos casi llegando a los últimos de este podcast y en el puesto número 4 tenemos el conocerse a sí mismo. Esto es algo que muchos santos siempre lo hablan, lo meditan, lo reflexionan, lo aconsejan y lo enseñan, conocernos a sí mismo, y pues tiene mucha lógica en el sentido de que conocernos a nosotros mismos nos hace entender el valor que somos, lo valioso que somos, el hecho de que nos hace entender nuestra naturaleza como imagen y semejanza de Dios, que todos tenemos la gracia de poder, por gracia de Dios, de poder llegar a ser semejante a Él, y que hay en nosotros impregnado una imagen de Dios. Entonces Santa María Bernarda dice, es mucho mejor y más digno de alabanza que todo el conocimiento humano celeste, ignorando el propio ser. Por lo tanto, decía, entren dentro de ustedes mismos, moderen sus sentimientos, dirijan y orienten permanentemente sus actos y corrijan sus pasos. Recuerden, con tanto amor hemos sido creados. Y bueno, y esto me lleva de nuevo a mí a recordar la inhabitación de la Trinidad, o sea, la morada de Dios en mí, de esas tres personas en mí, a recordarme lo valioso que soy hija de un padre porque sacrificó a su hijo, y su hijo obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios y encarnándose en mí, o sea, en lo que yo soy, en la humanidad, me demuestra todo lo bueno y lo bello, y que junto con Él, uniendo fuerza, pues uno nos podemos librar de eso que nos ata, de esos enemigos del cuerpo, la carne y la concupiscencia. Entonces, también me recuerda y me hace pensar de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. De allí a que recuerden que con tanto amor hemos sido creados. Entonces, Santa María Bernarda Blite, como hemos escuchado mucho, pues siempre estaba enseñando acerca de la humildad, y era algo que ella ponía muy en práctica. Y lo ponía en práctica no desde que ella lo podía o que ella fue especial, sino que siempre hacía hincapié de que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. Entonces, entregarse toda es darle la posibilidad a que Dios entre en esa puerta de la vida interior. Entonces, en cuanto al conocimiento a nosotros mismos, combinado con la humildad, ella da como unos tips que llama grados de humildad. Entonces, el primer grado es: hemos de adquirir cada vez más un mayor conocimiento de nuestro pecado. Primero, tener conocimiento y adquirir un conocimiento mayor de nuestros pecados. Segundo, entrar en nosotros mismos haciendo una autointrospección y preguntarnos: ¿quién soy? ¿Cuáles son mis mundos inferiores? Para avanzar a aquellas zonas superiores. Autointrospección para conocernos, de dónde vengo, a dónde voy, dónde me encuentro, qué busco, de manera que a través del conocimiento propio me lleve y me eleve al conocimiento de Dios. Como tercer punto o grado de la humildad o tip, ella dice: considerar nuestras conductas, hábitos, pensamientos, sentimientos y deseos, y verificar frecuentemente nuestros propios progresos y retrocesos. O sea, siempre estar, es más, podríamos decir que en vez de estar chismoseando
o mirando la paja del otro, siempre estar mirándote a ti mismo e ir, como dice ella, reconociendo y verificando frecuentemente cuáles han sido nuestros progresos y cuáles han sido nuestros retrocesos. Y como cuarto grado decía observar cómo nos asemejamos y nos diferenciamos de Dios y qué tan cerca y qué tan lejos estamos de Él. Como último el top 5, lo último, el punto 5 es paz del corazón. Entonces, decía Santa María Bernarda Wickler, para poseer la paz del corazón, que es un indispensable bien espiritual, se debe practicar un estricto autocontrol para conocer y vencer los propios defectos. Ya en el punto 4 nos hablaba del conocimiento de sí y nos daba esos tips. No guardar nada de sí mismo y entregar todo hasta los propios pecados para que Dios sea el único dueño de nuestro ser. O sea, no buscar más que la gloria del Señor y en todo cumplir con su santa voluntad. Entonces el corazón se vuelve ligero y hasta las penas se hacen alegría. Si se dan cuenta, o sea, se necesita fe, confianza, una profunda confianza en la misericordia de Dios. Saber que el Señor es capaz de perdonar todos nuestros pecados, entregárselo a sus manos paternales, como lo decía ella, esforzarnos en permanecer en Dios. Dice ella, a nosotros nos corresponde tener el corazón pobre, vacío, para que Él, Dios, reine. Hasta nuestros afectos debemos autocontrolar. Y ella da un tip, dice, pero antes de mencionar ese tip, quiero como hacer una introducción a ese tip que también ella la hace, que es con el mandamiento de que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, que eso lo dice en Mateo 22, 37, 38. Y dice, estos dos mandamientos son la corona de toda espiritualidad. Son un manto que a todos protege y envuelve, un fuerte lazo que a todos une. Entonces allí, después de hablar de eso, de esa introducción, de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y con todo el corazón, y reconocer que el amor nos une, el tip es, ámense de tal manera que no perciban entre ustedes simpatías ni antipatías. Ámense cordialmente, sean desprevenidos, sean compasivos y ayúdense mutuamente a cargar el fardo de los sufrimientos con paciencia. Entre ustedes que no haya envidia, frialdad y dureza, sino lo que nos da Dios, amor, misericordia, comprensión. No hacerle la vida imposible al otro, ya que hasta que cargamos con muchos sufrimientos y nosotros también ser carga para el otro, pues como que ahí es de no ser frío, no ser duro, tener paciencia con los procesos de los demás, recordar que todo comienzo es difícil y si a ellos nosotros aumentamos su dureza, el jardín de Dios perderá sus flores nuevas. Entonces, estos son los top 5 de enseñanzas de María Bernarda Wickler. Espero que los ayude a darse a conocer, a buscar, a indagar, a hacerla parte de su vida esta santa y también parte de su amiga. Y muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, hasta el final y que escucharon este podcast, que como les dije, para mí es un amable recorderito de todo lo que el Señor me ha enseñado y también es unas anotaciones, tenerlas ahí, volverlas a escuchar, volver a recordar y también pues recordar como que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Todo lo mal interpretado, todo lo malo, todo lo que no esté bien dicho en este podcast viene de mí y todo lo bueno y que llegó a tu corazón y que si te logró amar un poquito a Dios viene pues de la gracia de Dios y de su amor. Así que muchas gracias y nos vemos en otro episodio.